Eli, encantado de volverte a recibir. Muchísimas Creo que gracias, es como Jorge. la tercera vez que venís. Sí, Eh, Muy importante, pues estás en una comisión, primero en el Congreso, sos una voz importante. Eh, Además estás en la comisión, presidís la Comisión de Reforma del Estado. sí. Has planteado algunas reformas importantes, ¿verdad? Eh, no siempre van a salir todas, porque es casi imposible que un país cambie tanto. Pero yo creo que va calcando algo, va calando, perdón, en la conciencia nacional de la necesidad de hacer algo para reducir la estructura tan complicada que tenemos estatal. Esta cantidad de gobiernos locales que ahora ya no son 84, ahora van para 90 y todo el mundo creyó que era hacer municipios y gobiernos locales, eso era y así pasa todo, ¿verdad? Porque en Costa Rica somos buenos para crear instituciones Así es. y después, una vez que se crean, ya se quedaron ahí. Per sécula secular. Entonces uno ve un ministerio de, no sé, yo cuando estuve también pensando en los cambios que habían que hacer, me asustaba cuando agarraba, por ejemplo, el ministerio de, ¿qué te puedo decir? El de Cultura, Juventud y Deportes. Eso es increíble, la cantidad de pequeños feudos que tiene. Está bien que haya un consejo pequeño ahí, manejando la problemática de un teatro nacional, como un director, pero que de ahí a que comiencen a crear toda la estructura de servicios y todo, ¿va? Entonces ya se va creando la burocracia. La burocracia, una vez que se crea, ya después la inamovilidad es total. Así es. Y hay algo serio en Costa Rica, nadie pide resultados, yo no sé, uno dice, ¿para qué está la fábrica de licores? ¿Por qué no hacer una alianza público-privada y hacemos? Yo traje aquí una persona que está haciendo un licor y trae los productos en este caso trae de México el tequila. Y él dice, qué frustración, podríamos hacer un clúster de todo lo que podemos hacer sobre licor, pero no se puede. Y tenemos el proyecto de ley presentado para abrir ese monopolio y precisamente para fomentar esos emprendimientos. Esos emprendimientos, o sea, eso es impresionante que vos tengas, tuvo su razón de existir hace, no sé, unos 40, no sé cuánto fue que comenzó la fábrica de licores, ¿verdad? Sí, ni idea. Pero ni idea, yo creo que pero antes era para que los políticos tuvieran algunas, repartirle algunas granjerías, era darle cuotas para venta de licores y cosas de esas. Así es. O un CNP, que ya se demolieron el edificio, no sé dónde están, haciendo una distribución a todas las instituciones. Y todas se quejan. Y todas se quejan de la calidad y del costo. Y del costo. Así es. Así es. Porque deben haber miles de maneras de... yo pienso mucho en las alianzas público-privadas. Entonces, hacer todos estos cambios son importantes. Así es. Igual sucede con el Ministerio de Transportes, igual sucede con todos los ministerios prácticamente, que comienzan con esos, el MINAE, por ejemplo, comienza con un montón de pequeños feudos. Que llamo yo. Así es. Y entonces la gobernanza es muy mala, pero sobre todo no es la falta de respeto y la falta de dar rendimiento, porque vos le das un presupuesto
Y hey, nadie... Es que al existir esos feudos, ¿a quién le pide cuentas uno? Al ministro rector, a la ministra. Sí, pero él ¿verdad? dice que no. Que Pero no de, tiene, que debajo del ministro hay un montón de feudos que no le deben, no tienen el deber de obediencia con el ministro. Entonces el ministro dice, la política pública es esta, y esos feudos dicen, vamos por allá. Y tienen presupuesto asignado por ley y otro montón de cosas, y entonces de la rendición de cuentas y la políticas inamovilidad, se vuelve... la inamovilidad es increíble Así también. es, así es. Y entonces sí, hay que hacer muchísimo trabajo en reforma del Estado. Como usted decía, yo presido la comisión, ha sido una fuente enorme de frustración para mí, porque de la boca para afuera todo el mundo dice que está de acuerdo con la reforma del Estado. Vaya pues a buscar los votos. A ver No, si... ese es el tema. O sea, pareciera que la actitud es, ok, estamos de acuerdo con la reforma del Estado, pero estas instituciones no me las toque. Y si un diputado dice eso y otro dice, estas otras no me las toque, y el otro de ella dice, sí, estas otras no me las toque, porque al final yo las no se toca formé, ninguna. porque tienen, Bueno, las hizo a el eso iba. presidente tal y el otro presidente, entonces tienen la placa. A eso iba. Estábamos discutiendo un proyecto de ley que es iniciativa del gobierno, que es la reforma del sector vivienda. Para mí el proyecto del gobierno está mal planteado porque ellos dicen fusionemos en el Ministerio de Vivienda al BAMBI y al INBU. Yo no veo cómo un banco, una entidad financiera, puede operar desde un ministerio, pero sí veo que el INBU tiene una mitad que es regulación urbana, que perfectamente puede estar en el ministerio. Que es la más importante. Correcto, y tiene una parte de financiamiento que es menor, que puede pasar al BAMBI. Pero no importa, el gobierno plantea el proyecto y es para que se den estas discusiones. Y sin embargo, en una sesión que estábamos en la comisión discutiendo este proyecto, primero, entre las cosas que plantea el proyecto del gobierno es hacer que el bono no sea enteramente gratuito. Que las familias, así sea 20,000 pesos al mes, pero que paguen algo por su vivienda simbólico, pero para que sientan que les cuesta y adquieran ese orgullo de ser propietarios. ¿Y por qué no, como hacen otros países, ¿verdad? Que me parece ideal, no den propiedad, den en arrendamiento, un arrendamiento pequeño, no importa. Bueno, es como otro modelo, digo yo. Sí, el tema, Jorge, es que cuando uno es propietario, entonces uno cuida. Uno cuida, pero además uno tiene una propiedad que uno puede ir a hipotecar para crear un negocio, por ejemplo. Si usted es inquilino, no tiene esa ventaja, ¿verdad? Bueno, entonces, pero puede ahorrar y la movilidad laboral que hay mucha. El problema ahora es movilidad. Bueno, hay un problema de movilidad. Pero antes de que nos desviemos del tema, estábamos en la discusión de ese proyecto de ley y pide la palabra un diputado del PUSC y dice, nosotros no vamos a permitir que se toque el bono de vivienda porque fue una creación de Rafael Ángel Calderón Fournier, de un gobierno del Partido de Unidad Social Cristiana. ¿Pero qué tiene Entonces, que ver eso? simple y sencillamente porque... Ya perdiste esos votos. Ya. Y en respuesta pide la palabra un diputado de Liberación Nacional y dice, y nosotros no vamos a permitir que se toque el INBU porque el INBU es una creación, no me acuerdo si fue de Figueres o de quién fue, una creación del Partido de Liberación Nacional y el INBU no se... No, si todos son... Todas fueron creadas por alguien. De Claro. una gestión... Claro. Entonces, decía, para mí ha sido una fuente enorme de frustración porque, aunque de la boca para afuera todo el mundo habla de reforma del Estado, la realidad es que cuando hay que sumar los votos no están. Ahora tenemos a la comisión absolutamente entrabada. Empezamos hablando del tema del MINAE y el montón de feudos que tiene el MINAE. Hay un proyecto de ley del gobierno para que esos feudos, el SINAC y el CETENA y CONAGEVIO y qué sé yo, que hoy tienen una categoría de desconcentración máxima, pasen a desconcentración mínima. Con eso, ¿qué se logra? Que estén sujetos a las directrices de política pública. Ese proyecto tiene 430 mociones, de las cuales, Jorge, alrededor de 250 de diputados de Liberación Nacional, alrededor de 150 diputados del Frente Amplio. Y entonces estamos hablando de 400 mociones ahí entre esos dos partidos. Y la discusión de una moción en comisión, de acuerdo al reglamento legislativo, toma al menos 22 o 23 minutos.
porque el proponente puede hablar 15 minutos por su moción. Hay derecho a que alguien hable a favor otros 15 minutos, alguien hable en contra otros 15 minutos. También, y después hay la revisión, donde pueden hablar otros 5 minutos. O sea, si hubiera 2 personas hablando a favor, una hablando en contra, y la revisión, son 50 minutos de intervenciones por moción, por moción. No tenemos a la gente hablando a favor y en contra, tenemos nada más a la proponente hablando los 15 minutos por cada moción y presentando mociones de revisión después de que se votan. Y habla otros 5 minutos. Ahí son 20 minutos, más la parte técnica burocrática del procedimiento del voto, se van otros 2 o 3 minutos. A ese ritmo, a 23 minutos por moción, se nos irían al menos 90 sesiones de la comisión solo para resolver esas 430 mociones. En este momento vamos por la moción número 14, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántas sesiones le quedan a la Comisión de Reforma del Estado en los próximos 2 años? Sesiona una vez por semana y el año tiene 52 semanas, pero la Asamblea tiene recesos 3 semanas de vacaciones que tenemos los diputados, más Semana Santa, son 4 semanas, más cada vez que cae un feriado en el día que sesiona la comisión, no sesiona la comisión. En promedio, la comisión sesiona 40, 45 veces al año. Es decir, que se nos van los 2 años sin hacer absolutamente nada más. Y aquí es importante algo que usted decía, no todas las reformas va a ser posible aprobarlas, pero el gobierno se emperró en que esta se apruebe. Es un proyecto del gobierno. Y entonces no quieren retirar. Yo les he pedido, retiren ese proyecto para que podamos avanzar en el resto de la agenda. No se les pega la gana. Entonces tenemos por un lado los diputados que tienen esa cantidad de mociones y tenemos por el otro lado al gobierno que en vez de decir, ok, retiremos este proyecto para que avance el resto de la agenda, no se les pega la gana. Entonces es como un choque de carneros, ¿verdad? Donde se trenzan los cuernos y de ahí no hay manera de sacarlos. Y yo a estas alturas, francamente, pienso que aquí hay una estrategia para desprestigiar el trabajo de la Comisión de Reforma del Estado. Porque intención de que avance no hay entre los opositores de la reforma ni con el gobierno que en teoría plantea la reforma del Estado. En esa comisión tenemos proyectos como el de la fusión de los ministerios económicos, los 3 ministerios de economía, planificación económica y Hacienda en un solo Ministerio de Desarrollo Económico. 5 instituciones y ministerios que atienden al sector productivo, fusionarlas en un solo Ministerio de la Producción. Esos proyectos no pueden avanzar porque en el orden del día están atrás de los proyectos que tienen las mociones, ¿verdad? Hay una serie de proyectos importantes, además se han presentado proyectos, no todos están en la Comisión de Reforma del Estado, pero hay un proyecto para el cierre del CNP. Hay un proyecto, bueno, mencionábamos, el proyecto de ley de apertura del monopolio de FANAL. Hay un proyecto de ley de cierre de RACSA, hay un proyecto de ley de cierre de Recope. Todos estos que le estoy diciendo son proyectos de iniciativa del PLP, del partido que yo represento. Y sin embargo son proyectos que por diferentes motivos no logran avanzar porque, como le decía, todo el mundo dice, estamos de acuerdo con la reforma, pero esta institución no. Y entonces, ¿cómo se avanza? Es realmente triste, la situación en la que estamos. No, y la reforma de la educación. Y la reforma de la educación. Bueno, puede ser que sigamos, ahora estábamos hablando de las cifras ahí, que la UCR diga que apenas el 4, el 5% que viene que no entró, representa el 40% de la educación pública. O sea, los muchachos que salen de la educación pública no saben ni escribir, ni redactar, no tienen otro idioma, sí. No tienen otros valores. Sí.
Bueno, recientemente publicaron las universidades, creo sí, que las sí. universidades privadas que... Y las universidades privadas no van a tener matrículas tampoco. Y así es. ¿Cómo van a recibir gente que no tenga y que también capacidad reconozcamos que hay muchas universidades privadas, hay muchas universidades privadas buenas, pero hay otro montón de universidades privadas bueno, que son de garaje, ¿verdad? Que las eliminen. Pero decía la Unión de Rectores de Universidades Privadas que de ahí los muchachos que están entrando a la universidad, que vienen desde el apagón educativo del 2018 por la huelga aquella de 100 días de los maestros, que se pegó después con la pandemia y otro cierre de instituciones educativas. Son muchachos que vienen graduados de quinto año con dificultades para leer textos básicos. Es que ya no hay bachillerato. Se quitó el bachillerato, o sea, se ha hecho... Después se puso aquello, el faro, y no sé qué. ¿Cuál faro? No hay ningún faro tampoco. Se ha hecho todo al revés. No hay ruta. Pero Jorge, ¿sabe cuál es el peor problema? Si uno se pone a analizar los estudios sociopolíticos, estudios de opinión, etcétera, de los últimos 15 años, sí, donde le preguntan a la gente cuál considera usted que es el principal problema del país, la educación nunca ha estado en ningún estudio en el top 5. Siempre es de las últimas, siempre es de las menos mencionadas. Y para mí eso es una señal de que la educación está tan mal que la gente ni siquiera se da cuenta de lo mal que está la educación, porque cuando uno es producto de un sistema educativo malo, ni siquiera se da cuenta. ¿Qué está pasando? Porque la educación mala, los muchachos salen ni el 50% de los que ingresan a la primaria salen de secundaria. Algunos, no, el 30% de los que ingresan a primaria, el 30% salen de secundaria. Bueno, 30%, imagínate. Entonces, ¿y dónde viene la violencia? ¿Y dónde viene? Claro. Con todos esos... Ahora se logró un acuerdo nacional, digamos, un acuerdo entre los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, ponerse de acuerdo en algunas leyes que eran importantes para... Sí. Pero lo más importante es la educación. Así es, así es. ¿Quién es? Están llamando. Sí. Se nos van a guardar, ¿verdad? ¿Es a usted o es a mí? Pero seguro el protocolo dice que para llamar a otro hay que poner la sirena. ¿Será? Pero vamos a ver, eso sí es reforma del Estado, eso sí es una reestructuración total. Bueno, es una reforma social importante. Pero eso, si no lo logramos, sí, se nos va a estallar, o sea, ya está, el país está con un déficit terrible. Y sin embargo, Jorge, ahí los principales cambios se tienen que hacer desde la administración, no desde la legislación. No. ¿En qué sentido? Los diputados no podemos dictar programas educativos. No, pero sí pueden convocar a mesas de discusión. Ah, no, claro. A llamar a los líderes, a llamar a los diputados. Así es. Perdón, a llamar a los ministros, a llamar a todos a los sindicatos de maestros, todo el mundo tiene que participar en ese diálogo. Ahora resulta que los maestros no tienen tampoco las capacitaciones que se requieren. Así es. Y entonces, ¿cómo van a salir? O sea, hablando inglés y no hay profesores de inglés. Así es. Y si no hay recursos, pero no hay las computadoras, hay 52.000 computadoras guardadas. Sí. Porque la fundación no tenía que existir, según este gobierno. Entonces ahí llegamos y los gobiernos locales no se preocupan por la educación. Los gobiernos locales, sí, ni la sociedad. Lo único que les interesa a los gobiernos locales es las becas que les toca a ellos asignar, que en algunos lugares las hacen bien, en otros es un óleo. Bueno, o comprar carros, o tener otras... Es una mentalidad tan diferente. Vos no ves un programa de gobierno de un alcalde preocupado por la educación, porque además no tienen ninguna injerencia, aparentemente, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sí la tienen, pero no la tienen. Vamos más arriba. Programa de gobierno de Rodrigo Chávez. ¿Qué dice de educación? Programa de 29 páginas.
Entonces, estamos aquí a 2 años de haber iniciado el gobierno. La ministra habla de una ruta de la educación y yo con ella tengo una magnífica relación, pero la ruta de la educación no ha salido de la cabeza de ella, no se ha plasmado en un documento que la gente pueda ver. Y entonces uno se pregunta... ¿Y el Consejo Nacional de Educación qué está haciendo? Bueno, para empezar, hay que empezar por revisar la composición de ese consejo, ¿verdad? Por eso, pero hay que hacer una reforma importante. Sí. Y sí se necesita que el Congreso también participe en esto. Totalmente. O sea, no puede ser que sigamos en esta parálisis completa. O sea, y yo sí creo que la reforma del Estado debe comenzar con la educación, porque ese es el problema central. Nosotros lo que vendemos es gente con capacidad educativa. Esa es la razón por la que vienen las empresas a invertir aquí, extranjeras a invertir en el país, y cada vez les está costando más. Y entonces a mí me preocupa, y lo he mencionado en el plenario, esta ley que aprobó Estados Unidos, la que llaman Chips and Science Act. Sí. ¿De dónde van a sacar el recurso humano? Que eso podría atraer un montón de empresas de microprocesadores a Costa Rica, porque Estados Unidos está en una carrera por, digamos, aislar a China. Y entonces todo lo que se estaba produciendo en Oriente lo quieren trasladar más cerca de la frontera de Estados Unidos, a países que estén dentro de la, digamos, de la órbita estadounidense. Entonces tenemos una oportunidad de oro para poder atraer miles de millones de dólares de inversión. Sí. Pero, y anunciamos... Pero ¿con cuál mano de obra? ¿Cuál mano de obra? ¿Verdad? Porque en ese sector, dichosamente, prácticamente no hay desempleo. Porque ahí están todos, en Intel y en Boston Scientific y en Amazon y en todas estas empresas que generan empleo bueno, de calidad en este país. Y formal. Y empleo formal, bien pagado, bien remunerado, con buenas condiciones, más allá de lo que exige la ley, ¿verdad? Pero sí, la gente que tiene los conocimientos técnicos y el dominio de idiomas necesario para poder trabajar en esas industrias globalizadas son contadas y ya están todas empleadas, ¿verdad? No sé, creo que es el 1% de los que salen de bachillerato digamos, de las universidades públicas manejan el inglés. Ajá. Bueno, entonces, no conozco esa cifra, pero esas cifras son dramáticas. Dramático. Sí. O sea, y es que no hay pruebas. O sea, no hay... yo me acuerdo, bachillerato era una prueba, por lo menos, por un filtro, por lo menos para saber qué estaba pasando con la educación. Sí, sí. Yo en concuerdo. Matemáticas, yo me acuerdo, el examen de matemáticas era terrible. El de castellano era también. Usted está hablando en su época. No, y en la suya también. ¿No te tocó bachillerato? No, yo fui víctima, y lo voy a decir, no sé si le va a caer mal, pero yo fui víctima de la reforma educativa de Lalo Gámez, que eliminaron el bachillerato, eliminaron la educación universal. Antes a la gente le daban literatura universal, historia universal, y para cuando a mí me tocó entrar al colegio, porque la reforma de Lalo Gámez me agarró a mí en 5º, 6º grado, y para cuando a mí me tocó entrar al colegio, fue cuando el país empezó a verse el ombligo. Y entonces nosotros leíamos, ¿cómo se llama? Marcos Ramírez y Carlos Gallín y Calufa y todo, y maravilloso, pero nada de literatura universal. No sabía ni qué era la Segunda Guerra Mundial, ni qué pasaba pasando en el mundo. En mi escuela, Jorge, porque era una escuela judía, bueno, judía sí. La Segunda Guerra Mundial nos la daban, pero como parte de la currícula de educación judaica. No, porque el colegio Weizmann sigue los programas educativos del MEP, pero además en las materias, digamos, obligatorias, pero tiene toda una currícula judaica que complementa ciertos... Pero ciertamente, o sea, yo no recibí clases de historia universal, yo no recibí clases de literatura universal, en el colegio no. Lo que yo sé fue por mi curiosidad intelectual, que mis papás me inculcaron el hábito de la lectura desde chiquitillo, y entonces... En el tiempo mío,
que anda parecido al tuyo, pues, pero con algunos años. Como unos 15. Pero yo me acuerdo profesores como Paco Lobo, era una autoridad en literatura, en matemáticas habían gente muy capaz, en química, en física, en matemáticas, en todo lo que era ciencia, eran gente de primer orden. Así es. Y en clases hasta de francés, habían 2 idiomas. Ajá. Y uno escogía para el bachillerato francés o inglés. Sí. Pero, vuelvo a lo mismo, era otro mundo, era el mundo de la exigencia, era que habían exámenes todas las semanas, ¿verdad? Sí. Y habían reportes todas las semanas. Así es. Pero había gobernanza, había responsabilidad. Entramos en la época del pobrecito. ¿Ah, sí? Pobrecito el estudiante, pobrecito no hay que mandarle tanta tarea, y eliminemos los exámenes porque las notas estigmatizan. Pero al final de cuentas, ¿cómo mide uno el progreso de un estudiante si no lo mide, no lo evalúa? Por eso, pero ¿qué es lo que pasa? Que la educación pública es un desastre. Un desastre, es una catástrofe. Porque el director, los maestros y todo, tienen un título. Y ahora todos van a estar, les van a dar, ¿cómo se llama? Cuando ya los nombran en propiedad. Entonces, de ahí no se pueden mover. Sí. Ahí van subiendo con la antigüedad. Así es. Y eso no puede ser. Sí. Bueno, y hay los congresos de profesores de enseñanza, se van para Punta Arenas o para las playas y todo, pero no sé, hay algo que hay que hacer una reforma. Y el Congreso tiene que tomar también es que ojo. Yo sé que no le corresponde, que es el Ejecutivo. No, hay partes pero que sí le corresponden. Es un problema nacional. Es un problema nacional. Pero ojo, a ver, en abril del 2022, después de la segunda ronda de las elecciones, entre la segunda ronda y el 1 de mayo, cuando los diputados se van para la casa, hicieron una maratónica legislativa y aprobaron cualquier cantidad de proyectos de ley sin discusión. Se pusieron de acuerdo los diputados. Vos querés A, B y C, yo quiero D, E y F. Yo apoyo los tuyos, a cambio que vos apoyes los míos. Y de ese desorden surgió la ley 9999, que ni siquiera sé cómo se llama, nada más que el numerito está muy fácil de recordar. Pero esta es la ley que dejó a los maestros pintados en la pared. En aras de proteger los derechos del niño, del menor de edad, dejaron a los maestros sin la posibilidad de exigir disciplina en el aula. Ahora tenemos más de 500 maestros y profesores en investigación porque los alumnos los han denunciado. Habrá algunos casos contados con los dedos de una mano donde efectivamente hubo algún abuso de los profesores, pero en la mayoría de los casos lo que tenemos es profesores que le exigieron a un alumno que cerrara la boca y se sentara y pusiera atención en clase. Y eso ahora... Entonces, es muy peligroso legislar desde la ignorancia. Y en materia de educación es una materia muy técnica. Ahora, ¿qué podríamos hacer los diputados? Algo que nosotros propusimos en nuestro plan de gobierno, pero que no tiene viabilidad política. Una reforma como la que hicieron en Suecia. Suecia tenía, hasta los años 90, un sistema educativo no muy distinto del costarricense. ¿En qué sentido? Escuelas públicas, con los estudiantes asignados a la escuela por, ¿cómo se llama?, por ubicación geográfica. Entonces de ahí los chiquillos van a la escuela de su vecindario, de su distrito. Los programas dictados centralmente desde el ministerio. O sea, en ese sentido era un sistema muy parecido al que nosotros tenemos. Pero con boletas. Bueno, hasta los 90 nosotros también teníamos boletas. El tema es que... por familia se le daba la posibilidad de escoger una escuela. No, esa es la reforma que hicieron. Esa fue la reforma que hicieron. Que en los años 90 Suecia tuvo una crisis económica, el Estado básicamente estaba en quiebra y entonces empezaron a decir, bueno, ¿cómo hacemos porque no podemos costear todo lo que estábamos pagando? Y en la educación lo que dijeron fue, hagamos una cosa, el presupuesto que tenemos, digamos que alcanza para darle $5,000 a cada estudiante. Entonces lo que le vamos a dar es un vale
por $5,000 y ahora sí, los padres del estudiante van a poder llevarlo a la escuela que se les pegue la gana. Que exigan calidad y que Claro. exigan... Bueno, ¿cómo se exige la calidad? Porque a partir de esa reforma, las escuelas ya no reciben un presupuesto fijo. El presupuesto depende de cuántos alumnos atraigan. Las escuelas con mejor reputación atraen más estudiantes. Se les incrementa el presupuesto. Las escuelas con mala reputación pierden estudiantes, se les disminuye el presupuesto. ¿Y entonces qué tienen que hacer para recuperar estudiantes? Entonces te van a decir que es privatización, seguro. Bueno, lo que terminó pasando en Suecia fue que los sindicatos, no los sindicatos, los maestros empezaron a quejarse de que ellos no podían hacer las reformas que tenían que hacer para poder atraer estudiantes porque el sistema era muy rígido, centralizado desde el ministerio. Y entonces empezaron a pedir, primero, que les permitieran hacer modificaciones a la currícula, ¿verdad? Y segundo, les empezaron a pedir que los dejaran administrar las escuelas. Y se empezaron a formar cooperativas de maestros. Y hoy en día, prácticamente todas las escuelas en Suecia son administradas por cooperativas. Son escuelas públicas, le pertenecen al Estado, pero son administradas por cooperativas de maestros. Y las escuelas... Aquí hubo 2 o 3 ejemplos. Bueno, aquí hay muchos ejemplos en otros tiempos donde era básicamente la Iglesia Católica y un montón de organizaciones que manejaban como privados y recibían un recurso por parte de La Salle, por ejemplo, el San Bosco, Los Ángeles. Los Ángeles, en fin, hay muchos y con éxito. Sí. Lo peor es eran colegios semiprivados, digamos, que recibían un subsidio del Estado. No, en Suecia las escuelas siguen siendo públicas, pero la administración es privada en manos de cooperativas de maestros. Pero se les dio a las escuelas la potestad de modificar sus programas educativos. ¿Qué hizo el ministerio? En vez de empezar en vez de seguir dándoles el programa hecho, lo que les decía es, este es el perfil de salida. Un estudiante sueco a los 18 años, cuando se gradúa del colegio, tiene que saber esto, tiene que tener estas habilidades, ¿verdad? Tiene que dominar idiomas, etc. ¿Cómo lo logren? Vean a ver ustedes. Y con eso lo que crearon fue un experimento a nivel nacional, donde las escuelas empezaron a intentar atraer estudiantes, cumpliendo con digamos, el perfil de salida de los estudiantes, pero las escuelas en zonas agrícolas empiezan a enfocar hacia las necesidades de las comunidades agrícolas. Y entonces sí hay colegios vocacionales enfocados en cómo tecnificar, por ejemplo, la agricultura. Y no lo que pasa aquí en Costa Rica. Usted va a Upala, y en Upala el colegio técnico lo que ofrece es secretariado, no sé, ese tipo de cosas. Y entonces bueno, el colegio técnico vocacional de Upala ofrece carambadas técnicas, informáticas. ¿Cuántos empleos hay en Upala para informáticos o para técnicos en computación? Entonces todos esos muchachos se gradúan en Upala y se tienen que venir al Valle Central a buscar trabajo. Y entonces la propia educación está despoblando al cantón de Upala, le está negando el recurso de su juventud, ¿verdad? Y esos colegios técnicos son, desde San José, se define cuál va a ser la ooferta educativa. Y no conocen nada. Y no conocen cuál es la realidad ahí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas... No, pero estos son planteamientos revolucionarios que hay que hacer. Así es. Ya en este momento ya no hay... yo siempre he puesto ejemplo las cooperativas. Definitivamente creo que es un gobierno muy interesante porque además se integra con vecinos que son los padres de familia de mucha gente que vive ahí cerca. Así es. Yo vivo en Aguasima, por ejemplo, y yo no me preocupo por qué está pasando en el colegio, en la escuela, porque no hay... Pero no tiene ninguna incidencia. No tiene ninguna incidencia. Porque todo viene dictado desde San José. Y eso es lo peor que puede haber. Así es. Y ahí sí hay una reforma importante. Esa es una reforma importante. Esa es una discusión nacional. Así es. Y hay que meter a toda la sociedad costarricense en esa discusión. Así es. Así es. Y ustedes que hablar de reforma del Estado, eso sí es una reforma del Estado. Bueno, estos espacios son importantísimos para hacerlo porque al final de cuentas en la Asamblea Legislativa los espacios de discusión están definidos por los proyectos de ley que hay presentados. Entonces,
yo no tengo mucha oportunidad de sentarme a plantear una visión de un sistema educativo diferente en la Asamblea Legislativa. Pero ciertamente la educación para mí debería ser prioridad número uno. La educación tiene que volverse relevante para que los jóvenes permanezcan en el colegio. No puede ser que solo el 30 o 35% de los muchachos que empiezan la primaria se terminen graduando de la secundaria. Eso no. Y además, si se gradúan de secundaria y no saben. Bueno, y peor que se gradúan sin saber leer, porque sin además, saber idiomas. Como el pobrecito que pase, No, y que hacen esas curvas, y entonces pase todo. Y los muchachos de hoy, que recordemos la huelga que hubo en el 2019, en el 2020 la pandemia. Costa Rica tuvo, Jorge, el cierre escolar más prolongado del mundo. Del mundo. En Corea, que Corea está a un brinquito de China, y cuando se empezó a expandir el virus, Corea fue el primer país que tuvo un brote grande fuera de China, ¿verdad? Cerraron las escuelas por 3 semanas. A las 3 semanas ya habían definido un protocolo, les exigieron mascarilla a todos los carajillos, exigieron poner lavatorios y desinfectantes y cambiaron hasta la forma de limpiar las escuelas, ¿verdad? Y a las 3 semanas reabrieron. Y en Costa Rica los estudiantes pasaron todo el 2020 en la casa y todavía en el 2021 con asistencia apenas parcial a las escuelas. Estás hablando de la educación pública, que es el 94%. Sí. Pero los otros estudiantes de colegios privados fueron seguidos trabajando, claro, claro, en sus casas y con obligaciones. Así es. Y llegaba uno y los veía, los nietos míos, por ejemplo, los veía, pero socados, ¿verdad? Así es. No se podía ni hablar, ni podía. Sí. Y tenían una disciplina importante y van a ser triunfadores. Así y es. eso no es justo, porque entonces las diferencias de clase van a ser. Se amplían. Se amplían. Se amplían, es terrible. O sea, los problemas sociales de este país es educación. Así es. Ahí es donde comienza la gran diferencia de clases. Y esa es la revolución que hay que hacer. Es correcto. Y no seguir discutiendo, yo no sé ni qué, la agenda legislativa, qué cosas importantes. Bueno, pues, lo de la parte de seguridad sí es importante. No, pero hay temas importantes. Bueno, hablamos de reforma del Estado, la agenda de seguridad muy importante. El tema, por ejemplo, que es otro factor que le resta competitividad al país, el tema del mercado eléctrico, ¿verdad? Entonces, hay temas muy importantes en la Asamblea Legislativa. Pero la educación... Pero perdóname, ¿cuál es la comisión que ve educación? Nada más educación. Bueno, es que hay una comisión permanente no me acuerdo, hay una comisión permanente de educación y otras cosas, y hay una comisión especial que se creó en la actual Asamblea Legislativa, Comisión Especial de Educación. Y sin embargo, de ahí no ha salido nada. De esa comisión en particular, no ha salido nada específicamente. Es un problema porque hay varios... Y además, como vos decís, una comisión que tiene un periodo de tiempo muy corto. Sí. Y que no trasciende. Yo creo que la educación debe trascender en este momento todo. Jorge, aunque yo soy muy crítico de la reforma educativa de Vladislao Gámez, para mí ese es el principio del declive de la educación costarricense, 1975. Y lo digo porque yo fui víctima de eso. A mí me tocó entrar a la secundaria en 1977. Sí, yo salí unos años antes. Sí. Pero la educación que yo recibí en la parte del MEP fue demasiado básica. Yo tuve la ventaja de que estaba en un colegio privado. Y tuve la ventaja de que mis papás no me tuvieron que sacar del colegio en la crisis de los 80. Y entonces cuando entré a la universidad pude notar esas diferencias. Pero 10 años antes, en los 60, a principios de los 70, los muchachos que llegaban de las escuelas públicas a las universidades llegaban en igualdad de condiciones. Claro. Y en algunos casos hasta mejor preparados que en las escuelas privadas.
Recordemos también cuando empezaron las universidades privadas, uno vacilaba porque cuando yo estaba en la universidad, uno decía, los que van a la UACA, porque era la primera, ¿verdad? Los que van a la UACA son los que no les alcanzó la nota de ingreso a la UCR, ¿verdad? Bueno, esa realidad ya cambió. Hay 3 o 4 universidades privadas de muy buen nivel que están atrayendo estudiantes de muy buen nivel, que además están ofreciendo horarios más cómodos para el estudiante. No, más corto el periodo de vacaciones. También. O sea, aquí hay vacaciones impresionantes. Bueno, en las universidades estatales, básicamente hay semana universitaria. Lo que hay son 2 cuatrimestres. Es que se habla de 2 semestres, pero el primer semestre empieza en la primera semana de marzo y para julio ya terminó. Son cuatrimestres. La Universidad de Costa Rica está dando 2 cuatrimestres y un cuatrimestre de vacaciones. En lugar de 5 años, dura 7 años, 8 años. Así es. Y... Así es. Pero además, muchos de los cursos cruciales de las carreras solo los dan, por ejemplo, de día. Y hay mucha gente que trabaja y necesita las opciones en la vespertina, digamos, ¿verdad? En la tarde, noche y noche. Y la Universidad de Costa Rica no lo hace, ¿verdad? No solo la Universidad de Costa Rica, yo hablo de la UCR, porque ahí estudié yo, de ahí me gradué. Yo también me gradué ahí. Pero las universidades públicas en general, de ahí ofrecen cursos durante el día para los estudiantes que no necesitan trabajar, que tienen el privilegio de poder dedicarse 100% a la educación, pero en Costa Rica la enorme mayoría de los estudiantes necesita trabajar y estudiar simultáneamente. Y las universidades públicas no les están ofreciendo los horarios que necesitan. Yo trabajé y estudié, pero fue duro, demasiado duro. Y también las carreras muy largas, o sea, en Europa son 4 años, y si te gradúas y después vas y sacas la maestría en 1 año y punto, ya no vuelva. Bueno, ayer estaba hablando con unos médicos que me vinieron a visitar y me hablaba el director él es director de servicio en algún hospital, él es neurocirujano. Me dice, yo cuando me especialicé en neurocirugía, hace 30 y resto de años, la especialidad eran 2 años y medio, me dice, ahora van por 6 años. Sí. Me dice, y lo único nuevo que se ha creado en estos últimos 40 años es la resonancia magnética. Y eso no justifica que se le hayan agregado 3 años a la especialidad. Entonces, eso, lo que son barreras de entrada, barreras que se inventan para que menos gente se gradúe de esas áreas. Los colegios profesionales, colegios médicos tiene enormes barreras de entrada. Estudiantes costarricenses que se van a estudiar, a especializar, estudian medicina en Costa Rica, se especializan afuera, en hospitales de primer orden, porque, vamos a decir, el que se fue a la Universidad de los Patitos en Puerto Príncipe, Haití, hay que sospechar qué calidad de educación recibió. Pero el que se fue a hacer su especialidad en un hospital de primer orden en Estados Unidos, o en Inglaterra, o en Alemania, o en España, o en Francia, y regresa aquí con su título, y no les están reconociendo los títulos por tonteras. Está el doble filtro de la UCR tiene que reconocerles el título, y después está después el colegio. Y la UCR, por ejemplo, una especialidad que no da la UCR, pero que se está dando en otros países, la UCR no la certifica porque ellos no tienen el programa. Y este es un caso real, porque yo me reuní con algunos doctores que la mayoría se devolvieron a trabajar a Estados Unidos porque no lograron que les reconocieran el título aquí, médicos especialistas, con excusas como que el programa de medicina interna en Estados Unidos dura 3 años, en Costa Rica dura 4 años. Ya con eso no les reconocen el título. Pero resulta que cuando uno se pone a comparar la currícula, en esos 3 años en Estados Unidos reciben
todas las materias que aquí reciben en los 4 años. Las horas clínicas, las horas de práctica clínica, superan en 3 años en Estados Unidos en un 20 o 30% las horas clínicas que hacen aquí en 4 años. Y aún así les rechazan el título, no se los reconocen. Y seguimos con la fuga de cerebros es tremenda. Y por otro lado uno oye a la caja quejándose de que faltan especialistas, ¿verdad? Entonces es una cosa de horror. Bueno, aquí podemos pasar todo el día conversando. Podemos pasar todo el día. Sí. Siempre es un gran placer recibirte y un honor. Muchísimas gracias. Y creo que esto es riqueza. Ya yo, con 600 entrevistas que tengo, pero cada vez me aprendo más. Esto lo hago por educación mía, sí, y por darle dejar un legado para este país, porque creo que estas discusiones son muy ricas en conocimiento. Y es un trabajo valiosísimo. Yo que recibo todos los días. El WhatsApp con la nueva entrevista, de verdad que es un legado muy valioso. Hay incluso, y lo digo con admiración, gente que uno ni sabe que existe, y de pronto Jorge Woodbridge los encontró, los trajo aquí, y gente con ideas maravillosas, con propuestas sensatas. De verdad que felicidades por ese trabajo. Gracias. Espero recibirte pronto otra vez. Cuando usted quiera.